Ahora sí, continuamos en la pantalla de Canal E y vamos a restablecer la comunicación con el economista FIDE, Pedro Gaite. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Roberto Maena al habla, ¿me escuchás bien? Hola Roberto, sí, buenas tardes, te escucho bien. Perfecto. Bueno, quería consultarte un poco acerca de este acuerdo, nuevo acuerdo que estableció el gobierno con el FMI y también consultarte acerca de la aprobación del staff técnico sobre la revisión que se esperaba, se ansiaba, se hacía esperar para la República Argentina, porque no solo es una buena medida para ver cómo está llevando a cabo el rumbo al gobierno, sino también porque se vienen 2.000 millones de dólares que son más que necesarios para la República Argentina. Sí, efectivamente, no es un nuevo acuerdo, sino que es simplemente Sí. la aprobación del staff de la situación vigente en la Argentina para hacer el desembolso de estos 2.000 millones de dólares, que estaba pautado inicialmente para junio. La revisión era el 13 de junio, lo que demoró la aprobación del staff en este caso. Ahora falta digamos, que corrobore la aprobación el directorio para que efectivamente lleguen esos 2.000, pero probablemente lo haga en los próximos días. Pero lo que estaba demorando la aprobación, creo yo, era la cuestión de las reservas. El acuerdo vigente tiene metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas. En el plano fiscal y monetario no hay mayores problemas. De hecho, el gobierno sobrecumplió las metas, pero en el frente externo sí. La meta que estaba pautada para el 13 de junio, el gobierno la incumplió por unos 3.500 millones de dólares. Y creo que lo que molestó al fondo fue no solo que no se cumplió, Sí. sino que ni siquiera se intentó cumplir, por decirlo de alguna manera, porque el discurso del equipo económico, antes de que llegue el, Sí, el antes que staff, llegue el digamos, a staff, hacer la revisión, sí, venía diciendo que la estaba centrado acumulación más de en la reservas. inflación que en acumular reservas, que la acumulación de reservas iba a ser en el corto, después de las elecciones principalmente. O sea, el propio Sí, mensaje era a ese. ver, el discurso era la acumulación de reservas no importa porque Claro. estamos en un régimen de flotación cambiaria, entonces toda oferta y demanda se da entre privados y en todo caso lo que ajusta es el precio. Venía incidiendo también en el precio, o sea, en el tipo de cambio para mantenerlo lo más bajo posible, justamente para mantener la inflación lo más baja posible de cara a las elecciones. Bueno, yo creo que eso al fondo no le gustó y en el último paso del personal del fondo a fines de junio hubo un tirón de orejas y a partir de ahí el gobierno cambió un poco el discurso y sobre todo la política económica concreta, porque dijo que había de pronto otras formas para acumular reservas, incluso si el Banco Central no compraba el mercado cambiario, que lo podía hacer el Tesoro con estas compras en bloques, que podía haber endeudamiento por otras vías alternativas, como fue por ejemplo el Bonte, que es este bono que se suscribe en dólares pero Sí. se paga en pesos. Mencionó la privatización de empresas y efectivamente a partir de ese cambio en el discurso el Tesoro empezó a hacer estas compras en bloques, compró alrededor de unos 1.000 millones de dólares. A mí la impresión que me da es que se acordó un poco tarde y creo que dejó pasar una oportunidad porque ya pasaron los mejores meses en términos de posibilidad de acumular dólares. La Sí. Argentina tiene una estacionalidad muy marcada en sus exportaciones. Entre abril y junio, mediados de julio, se liquida el grueso de la cosecha gruesa. Este año encima de eso estuvo acrecentado por esta baja temporal de las retenciones. Con la salida del cepo también se había reeditado, sobre todo en abril y mayo, el carry trade financiero, las empresas endeudándose en dólares, que eso también genera una oferta extraordinaria en el mercado cambiario. Había vuelto el carry trade comercial, adelantamiento de exportaciones y postergación de importaciones. Entonces, por un montón de razones, una oferta extraordinaria en los meses, podríamos decir, entre la salida de esta parcial del cepo, el cambio del régimen cambiario a mediados de abril y fines de junio, y el gobierno empezó a comprar reservas ahora que medio que ya se termina esa oferta extraordinaria y empiezan los meses más álgidos en el mercado Sí. cambiario, y creo que es un poco lo que estamos viendo. O sea, estas tensiones cambiarias que estamos viendo tienen que ver con que se va agotando esa oferta extraordinaria del agro, la formación de activos externos, que es lo que en general se llama fuga, que ahora está habilitada básicamente porque las personas pueden comprar dólares, está disparada y de cara a las elecciones eso difícilmente caiga. Sí. Entonces hoy tenés menos oferta, más demanda, tanto en el punto de vista financiero como comercial, porque las importaciones se mantienen muy altas
y eso está generando estas tensiones, acrecentadas también, diría yo, en los últimos días, por este desarme, creo, un poco desordenado de las LEFI, que hizo que haya una masa muy grande de peso dando vueltas. Una parte se canalizó al dólar, hizo que el gobierno tenga que salir con una licitación fuera del calendario, dar tasas de interés mucho más altas de la que venía dando, pero en definitiva, en términos del fondo, yo creo que esto era algo previsible, que se termine aprobando. Le van a dar un waiver por la acumulación de reservas, más allá de que, de nuevo, la meta que estaba pautada inicialmente se incumplió por unos 3.500 millones de dólares, Sí. y hoy, aún con este cambio en la política económica, que el Tesoro está comprando algo de dólares, estás más de 6.000 millones de dólares abajo de la meta que está pautada para fines de septiembre. Sí. Entonces el frente externo sigue siendo, creo yo, el punto más flojo de la política económica. Es lo que preocupa no solo al FMI, sino creo al mercado, y por eso, más allá de la aprobación de un waiver, de que te llegue este desembolso de los 1.000 millones de dólares, creo que el régimen cambiario necesita algunos retoques para empezar a acumular reservas, de nuevo, no solo para cumplir con el fondo, sino para poder honrar los compromisos de deuda y para poder garantizar un normal funcionamiento de la economía, incluso dentro de la propia lógica del gobierno, en la cual reacceder a los mercados internacionales de crédito es importante, y creo que lo que le falta al modelo para que el riesgo país baje a niveles razonables y te permita volver a endeudarte en el mercado internacional es acumular reservas. La experiencia internacional y de la propia Argentina muestran que la mejor receta para bajar el riesgo país y poder endeudarte a tasas razonables es tener reservas y equilibrio en el sector externo. Exactamente. Con respecto a esto de las reservas, te quería consultar un poco acerca de, bueno, se viene ahora un anuncio de la baja de retenciones. En principio para la carne, podría llegar a sumarse los cereales. ¿Qué te parece? O sea, es una buena noticia, pero llega tarde la decisión esta de bajar las retenciones ahora. ¿Todavía se puede aprovechar algo del tiempo? Mira, hay que ver qué es lo que se termina dando. Yo creo que el gobierno, la baja de retenciones temporal que había hecho, y hay que ver qué es lo que se termina otorgando ahora, fueron medidas que estuvieron más impulsadas por la necesidad de que el agro liquide, y la realidad es que el sector agropecuario está apretado en este contexto de tipo de cambio bajo, retenciones que siguen existiendo. La realidad es que lo que más le mueve la rentabilidad al agro y a los sectores exportadores en general es el tipo de cambio. Sí. Entonces yo creo que estas medidas se apuran y se vuelven más necesarias porque el tipo de cambio real de la Argentina sigue bajo. Y, a ver, acá creo que hay una discusión en dos aristas, podríamos decir. Una, las necesidades más de corto plazo, en la cual con este tipo de cambio creo que es razonable una baja de retenciones, porque de nuevo la rentabilidad del agro está baja, incluso los productores que por ejemplo tienen que arrendar están operando con márgenes negativos y demás. Después hay una discusión más de mediano y largo plazo, creo yo, en la que el cobro de retenciones, derechos a la exportación, diferenciales inmóviles en un contexto de tipo de cambio alto es necesario. Yo creo que la Argentina necesita un tipo de cambio real, competitivo y estable para crecer de manera sostenida con equilibrio externo y también impulsar sus sectores que hoy por hoy son menos productivos, en particular el industrial, pero para que eso no signifique una transferencia de ingresos muy alta a los sectores primarios exportadores, las retenciones son una herramienta válida. El problema es que hoy no estamos en ese escenario, hoy no tenemos un tipo de cambio real competitivo y estable, tenemos más bien un tipo de cambio bajo que genera problemas de rentabilidad a los sectores exportadores, sobre todo si tienen retenciones, y creo que se entiende esta medida en ese escenario. Desde tu punto de vista, hoy, ¿cuál sería el tipo de cambio competitivo que no afecte tanto a la inflación? Porque ese es el otro de los pilares o otra de las defensas que tiene el gobierno, que es justamente mantener la inflación en estos estados y llegarla y seguir con la tendencia a la baja. ¿Cuál sería entonces un tipo de cambio que encuentre ese equilibrio entre ser competitivo, pero que no se note tanto en el pass-through? No, por eso, me parece que hay que diferenciar las dos discusiones. Una es el tipo de cambio o el manejo de la política cambiaria en el corto plazo, que obviamente tiene que atender de alguna manera la cuestión de la inflación. Yo creo que ahí lo correcto sería dejar que el precio se vaya acomodando sin tanta intervención, porque el gobierno hoy no interviene de manera directa en el mercado cambiario,
pero está tensando el mercado y presionando a la baja el precio, por ejemplo, con una intervención muy fuerte en el dólar futuro. Yo creo que esa intervención en este contexto no es positiva, que tendría que dejar que el precio se vaya acomodando y probablemente encuentre un valor más cerca del techo de la banda, Ajá. aunque eso genere cierto aumento de la inflación, pero de nuevo, al final terminamos siempre discutiendo parches y generando desequilibrios de cara a las elecciones, lo cual lo hacen todos los gobiernos, no le estoy cayendo específicamente a este, pero digo, está presionando a la baja al tipo de cambio para llegar con la inflación más baja posible, pero a costa de nuevo de profundizar desequilibrios que después en algún momento terminan saltando. Entonces, en el corto plazo creo que lo óptimo, lo sano, sería dejar que el dólar verdaderamente flote en este contexto. De nuevo, lamentablemente se dejó pasar el mejor momento del año para acumular reservas. Hoy no, me parece que no están dadas las condiciones para que el Banco Central, el Tesoro, acumulen reservas en la escala necesaria, porque de nuevo estamos entrando en el peor momento del año en ese sentido. Lo que hay que dejar es que el tipo de cambio vaya acomodando y seguramente encuentre un equilibrio más cerca de la banda. En el mediano y largo plazo, en términos de la política cambiaria óptima, de nuevo, yo creo que es un tipo de cambio que incluso en el techo de la banda se queda corto. Cuando uno ve la serie de tipo de cambio real de la Argentina, el techo de estas bandas están por abajo del piso de las bandas, por ejemplo, que había establecido el macrismo en su momento, y es un tipo de cambio que sigue siendo muy bajo en términos históricos. Sí. Es cierto, la perspectiva del sector externo en la Argentina de acá a 5 o 10 años es muy diferente, porque se espera que maduren inversiones en el sector energético, en la minería, que podrían generar un salto exportador que te permita tener un tipo de cambio más bajo, pero de nuevo, ahí está la discusión de qué modelo de país queremos, porque el tipo de cambio que te equilibra al sector externo y la cuenta corriente puede ser un tipo de cambio que te genera una desindustrialización muy importante. Entonces, aún con el sector externo equilibrado y con las divisas necesarias para tener un tipo de cambio bajo, a mí me gustaría un tipo de cambio que le permita a la industria, en el marco también de una política productiva, política industrial, política de ciencia y tecnología, seguir desarrollándose y tener un sector externo equilibrado, pero también con industria, que es lo que te permite tener más y mejor empleo, que te permite explotar rendimientos de escala y tener una inserción internacional más positiva. Pero de nuevo, son dos discusiones, ¿no? Una la de la gestión macro más en el corto plazo y otra discusión más de el modelo de país, la estructura productiva, el perfil de inserción internacional que queremos como país. Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre, por el tiempo y por la comunicación. No, gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Seguimos con más información tras esta breve pausa.